B-South, el sur, es la clave. Así hemos llamado a esta última sesión del BNew en el evento Economic Zones en el cual estamos y que se está a punto de acabar y nos da una pena terrible, os tenemos que decir. El sur de América reúne a varias economías claves del continente con enormes potenciales agroindustriales y donde actualmente residen los headquarters de diversas multinacionales. Un análisis detallado con expertos del sector y con destacados líderes de las zonas francas del sur de América es el que vamos a llevar a cabo. Uno de los ponentes, lo tenemos aquí presencialmente a mi lado, es Lisandro Ganuza. Buenas tardes, Lisandro. ¿Qué tal? Buenas tardes. También tenemos a Roque González y a Diego Licio y nuestra moderadora que va a ser Florencia Carbone. Florencia, te voy a presentar un momento antes de dejarte para ti toda esta sesión. Florencia es editora de Trade News, una web dedicada al comercio y los negocios internacionales, el transporte, la logística y las nuevas tendencias. Florencia Carbone antes había trabajado como redactora y editora de las secciones de política, economía y comercio exterior del diario La Nación de Buenos Aires. Bueno, pues ya te he presentado, Florencia. Ahora te encargas tú, si quieres, de presentar a tus invitados y te lo dejo todo para ti. Gracias. Pero qué placer, Ruth. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un honor estar participando casi en el cierre de estos 4 días de un evento tan importante como es Barcelona New Economy Week, que está cerrando su segunda edición después de haber debatido durante 4 días la agenda del siglo XXI. No quedan dudas. Se han abordado en los diferentes verticales todo lo que estamos viendo y se ha hecho en medio de un contexto bastante particular. Ojalá que en algunos meses podamos confirmar que era un contexto pospandémico, porque nos estemos finalmente despidiendo o cerrando esta pesadilla que ha sumergido al mundo entero, bueno, en todo lo que hemos estado viviendo y que seguimos viendo todavía sus coletazos. Los expertos coinciden en algo. Esta pandemia causada por el COVID-19 lo que ha hecho es de alguna forma profundizar y acelerar muchas de las tendencias que se venían vislumbrando. La verdad es que, decía, mientras intentamos dejar esta pesadilla, lo que queda en claro hoy también es que se están redefiniendo muchos de los conceptos que veníamos manejando hasta ahora, y en ese contexto pareciera haber algunas certezas, como por ejemplo que somos la primera generación que está sufriendo el impacto directo del cambio climático y la última que puede hacer algo para revertirlo, que esa forma de hacer negocios sustentables va a ser la forma, no quedaría otro camino, que en este mundo se va a necesitar cada vez más de un trabajo cooperativo o colaborativo para poder construir algo que sea sustentable y bueno para todos. Pero decía, esas son algunas certezas, da la sensación que las certezas son algunas y que del otro lado hay un mar de dudas que se disparan de alguna forma a partir de lo que estamos viviendo. La primera cuestión que surge es, estamos yendo hacia el final de la globalización, de la hiperglobalización, estamos tal vez siendo testigos de lo que algunos llaman la regionalización de la globalización, y en ese sentido estamos siendo testigos también de un desplazamiento del poder de Occidente a Oriente, o de un mundo que no logra encontrar el número para acompañar a la G, ¿no? Hoy no queda en claro si estamos en medio de un bipolarismo, o todo se está corriendo hacia el otro lado, y en ese sentido nosotros desde nuestra región, desde América Latina, nos preguntamos también, es que el mundo está empezando a ser el mundo del Pacífico. ¿A dónde queda el Atlántico? ¿Con quiénes nos relacionamos? ¿De qué manera? ¿Hacia dónde van los flujos comerciales en todo este cambio? Y la verdad es que, bueno, las preguntas y las dudas serían muchísimas, son muchas. En estos 4 días, decíamos, se abarcaron muchas cosas. Por ejemplo, el tema del talento, del trabajo. ¿Qué se va a definir como trabajo? ¿Quiénes van a trabajar? ¿Cuáles van a ser las aptitudes que debe tener alguien que quiera surfear todo este mundo con tantos cambios, con algún grado de intento, por lo menos de éxito? Y decía, en ese mar de certezas, poquitas, y de muchas dudas, está nuestra región. Aparece América Latina. La verdad que en diciembre de 2019 la CEPAL, antes de la pandemia, había difundido un informe que mostraba que
2014-2020 fue el septenio con menor crecimiento relativo de la región en los últimos 70 años. O sea, un dato que tenemos en cuenta después del boom de las commodities, de la ilusión de un crecimiento generalizado. Hoy estamos en un mundo, decíamos, la pandemia acentuó muchas cosas, muy desigual, y en el que América Latina ha sufrido el impacto de la pandemia de manera especial. En ese contexto es que hoy los invitamos a compartir este panel con tres especialistas, con tres personas, van a compartir con nosotros su conocimiento, su expertise y todo lo que están haciendo. El panel se llama Be South, South is the Key. Entonces nos preguntábamos un poco, bueno, ¿por qué es la llave del sur en este contexto tan complejo? Les presento rápido a nuestros tres invitados para no perder más tiempo y que sean ellos los que puedan contarnos qué está pasando en la región y qué es lo que puede llegar a pasar, que es lo que más nos interesa. Van a estar hoy, como decía Ruth, Lisandro es el privilegiado que está en Barcelona. Ojalá que el año que viene, con la normalidad recuperada, podamos compartir presencialmente todos el encuentro. Lisandro Ganuza es el director del ente de la zona franca Bahía Blanca, Coronel Rosales en Argentina. Roque González está en Asunción, es el director ejecutivo del Consejo Nacional de Zonas Francas de Paraguay, y Diego Licio está desde Montevideo y es el presidente de la Cámara Zonas Francas del Uruguay. Decíamos recién, saben que, bueno, como iberoamericanos nos entenderán, paz total, porque anoche Argentina empató con Paraguay en Asunción, el domingo jugamos con Uruguay, entonces todavía no hay resultado, estamos todos tranquilos porque la región está bastante convulsionada. Cuando hablamos de región decimos Mercosur, Lisandro, y te paso, te doy el primer pase. Así un poco la presentación del contexto. Bueno. La verdad es que la región con muchas oportunidades, pero también con muchísimos desafíos, ¿no? Bueno, Florencia, gracias por la invitación, la posibilidad de participar en el Viñú y la verdad de compartir con Diego y con Roque un panel está muy bueno porque empezamos a presentar lo que es el Mercosur. Está muy bueno ponerlo en contexto, quienes integran el Mercosur: Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia está en proceso, y también podemos integrar a quienes han estado como Venezuela y quien está al costado nuestro, que es Chile. Estos son 275 millones de habitantes, es el 80% del PBI de la economía de Sudamérica y más del 70% de su población. Es el bloque económico que es el quinto bloque a nivel mundial medido por PBI, y somos muy fuertes. Algunos dirán que somos el supermercado o el granero del mundo. Somos muy fuertes en todo lo que es agronegocios, básicamente en cereales, oleaginosas, carne, pesca, pero también en minerales, en hierro, en litio, y también en gas, en petróleo y en recursos hídricos, que es el que pasa por ahí gran parte del futuro del planeta. Eso es el Mercosur, suena muy bueno, pero también por otro lado tenemos unas situaciones que tenemos que ir creciendo y sacando adelante. Son desafíos. Creo que la región todavía está en algún punto instalada en el siglo XX, y creo que es el momento de empezar a aprovechar todos los reacomodamientos que, como bien decías, que el mundo está tratando de identificar cómo es esta nueva economía. Por eso la importancia de este tipo de eventos, para poder analizar, para poder debatir, para poder incorporar en definitiva a la visión que uno tiene de su propio país, a su propia región, todos estos avances que hay. Y en eso nos vemos con una situación bastante particular, que yo siempre digo y trato de poner en situación. Sabemos que en América Latina tenemos una cultura de la informalidad que llega a ser un 50% de nuestra economía. Pero por otro lado tenemos talento humano, tenemos grandes posibilidades de lo que es nuestra producción. Y tenemos que empezar a entender. La verdad que si uno analiza, hay ciertos conceptos como el nearshoring, que voy a contar un poco una variante, que lo ha trabajado muy bien este aprovechamiento, que es la movilidad de la producción a los grandes centros económicos mucho más cerca. Esto pasó a partir de lo que sucedió en el primer trimestre del 2020 con China, donde teníamos una situación que llamativamente fue una crisis de oferta y no de demanda. Y esto hace que al cerrar su economía, al cerrar sus puertos, y esto hizo que muchas empresas empiecen a considerar el movimiento económico hacia América Latina. ¿Por qué? Mismos usos de horarios, cultura similar, podemos decir una distancia geográfica bastante cercana, y claramente
Panamá, Costa Rica, Dominicana, Colombia, hicieron los movimientos necesarios para aprovechar este proceso de nearshoring. ¿Qué es nearshoring? Son 70.000 millones de dólares según lo que estima el BID, que es solamente el 10% de las inversiones de producción que van a China de parte de Occidente. Esto es lo que se está viendo y se están adaptando los países. Mientras tanto, ¿qué Ahí, pasa? Lisandro, te interrumpo un segundo porque nearshoring me parece que amerita, digamos, un capítulo, por lo menos un trámite de nuestra charla en especial. Es súper interesante y lo abordamos en detalle después. Pero mientras vos hablabas, pensaba, veía a Roque que asentía, a Diego también, y pensaba, Paraguay acaba de, en septiembre, a aprobar la primera concesión y explotación de una zona franca de servicios. Hablaba Lisandro y hablamos al principio de los cambios que están habiendo en el mundo, acelerados ahora por la pandemia, y todos esos atributos que tiene la región para ofrecer, que incluyen talento, servicios y una diferenciación o una adaptación, si se quiere, de la agenda a las necesidades del mundo actual. Roque, ¿cómo está parado Paraguay? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo impactó la pandemia y cómo está siendo ahora la proyección hacia los próximos años en el mundo de las zonas francas? Bueno, muy buenas tardes para todos, Flor, Diego, Lisandro, Ruth también. Un placer para mí, muchas gracias por la invitación, poder compartir este panel con ustedes, bastante interesante. Y comparto totalmente lo mencionado por Flor y por Lisandro. Acá en Paraguay, con la pandemia tuvimos que de alguna manera acomodarnos como seguramente gran parte del mundo, de todos los países, y tuvimos que buscar alternativas que justamente puedan paliar todos los efectos que trajo consigo la pandemia, no solamente en términos de salud, sino que también en la economía, ¿verdad? En Paraguay vimos que una alternativa muy válida era justamente el régimen de zonas francas como un incentivo a la inversión, a sostener justamente la inversión instalada y también atraer nuevas inversiones. Es así que en plena pandemia y hasta ahora se dieron 3 nuevas concesiones, luego de muchísimos años que no se estaba dando concesiones de zonas francas. Y esta última que mencionó justamente Flor, es una zona, va a ser una zona franca exclusivamente para actividades de servicio. ¿Por qué de servicio? Porque justamente una de las necesidades que vimos como la más afectada en cuanto al tema de la pandemia fue justamente el empleo, ¿verdad? Y las actividades de servicio sabemos que de alguna manera pueden justamente dar de manera más rápida empleo a mucha gente, ¿verdad? Entonces, se aprobó un decreto ampliando las actividades de servicios que pueden ser realizadas dentro de las zonas francas en Paraguay. E inmediatamente después ya se aprobó también un proyecto de concesión de una zona franca exclusivamente de servicios, que es un proyecto muy ambicioso, muy bueno. Estuvimos la semana pasada con el viceministro de Tributación y el viceministro de Industria y Comercio visitando ya lo que sería la zona, el terreno donde va a estar instalado. Y realmente Roque, es un proyecto muy bueno. ¿Cuántas zonas francas funcionan hoy en Paraguay? Y si es posible saber qué cantidad de empleo y movimiento económico generan, cuántas empresas funcionan dentro de ese hábitat. Actualmente operando, hay 2 zonas francas en Paraguay, Flor. Estas 2 concesiones ya se dieron en el lejano año 2002. O sea, para que nos imaginemos nada más, yo hablaba recién de 3 nuevas concesiones que se dieron desde el año pasado, del 2020 a este año. O sea, que en plena pandemia nosotros duplicamos las concesiones de zona franca, que nada más eran 2, ¿verdad? Que están ubicadas en Ciudad del Este, una ciudad fronteriza con el Brasil, que es nuestro
principal cliente, por así decirlo, luego, claro, está Argentina, pero en casi 20 años no se dieron concesiones de zonas francas y ahora es como que tuvimos que sacudir un poco, mostrar a las autoridades los beneficios de este régimen y así que conseguimos estas 3 nuevas concesiones. En cuanto a cantidad de flor, son 2 zonas francas operando con aproximadamente 3.500 a 4.000 personas empleadas en esa zona franca y alrededor de 190 empresas operando en ambas zonas francas. Diego, la situación de Uruguay en este campo me parece que es bastante más madura, ¿no? Uruguay ha hecho siempre, si se quiere, alarde de querer o ser o querer ser. Vamos a evitar susceptibilidades, pero un poco el hub logístico del Mercosur. Y en ese sentido veía que las zonas francas de Uruguay representan el 30% de la exportación de bienes del país y casi la totalidad de la exportación de servicios. ¿Nos puedes hacer un mapa un poco de cómo es la situación en Uruguay? Sí, como no, mucho gusto, buenos días, buenas tardes, según para quien sea, un honor estar aquí y acompañarlos. Uruguay tiene un régimen de zonas francas que tiene prácticamente un siglo, pero su renovación y ayornamiento hace 30 años atrás, a fines de la década del 80, hizo que explotara en su crecimiento durante estas últimas décadas. Tenemos unas 11 zonas francas, tenemos 11 zonas francas, hay unas 1.200 empresas aproximadamente trabajando y 15.000 empleos directos, 30.000 empleos en total, contando los indirectos, representa el 30% de las exportaciones de bienes, como tú decías, y dentro de esas exportaciones el 30% son de servicios, y hay algunas empresas de algunas zonas francas que son exclusivamente para prestar servicios hacia el exterior. Realmente es uno de los tantos regímenes que existen a nivel global, las zonas francas, para atraer inversión extranjera directa, que es el objetivo de todos los países para poder hacer crecer las economías. Las economías no crecen sin inversión, y la inversión en los países menos desarrollados, como es el sur de Latinoamérica y en general Latinoamérica en su totalidad, necesitan inversión extranjera para desarrollar su talento, para explotar sus recursos naturales, para explotar sus recursos de todo tipo, digamos, y hacer crecer más las posibilidades para estos países y para su población. Así que todos los países estamos en el mundo, y por eso también estas iniciativas globales de tributación diferente que se vienen muy, muy cercanas, digamos, compiten por la inversión. Y en esta competencia por la inversión, Uruguay siempre trata de ser un hub logístico, es uno de los planes, pero estamos muy lejos de ser un hub logístico, hay muchos deberes para hacer en el tema logístico, pero sin embargo por la ubicación geográfica igual lo somos, porque tenemos bastantes beneficios geográficos por el puerto de Montevideo y por la salida de la hidrovía a través que viene de Paraguay, de Bolivia, de Argentina, etcétera. El puerto de Montevideo resulta interesante, a pesar de que no somos todo lo eficiente que deberíamos ser y hay muchas cosas para corregir. Pero así como tenemos esas cosas para corregir, Uruguay tiene otros índices que son mucho más importantes que una exoneración tributaria de una zona franca. Te quería preguntar, Diego, porque hablábamos recién, bueno, vos decías, es uno de los tantos regímenes que hay disponibles, uno piensa inmediatamente zonas francas, beneficios impositivos, por ejemplo, para operar en un país, pero la verdad es que me parece que hoy en día está muy claro que con solamente eso no alcanza. No. ¿Cuáles son los atributos que busca una empresa que quiere hundir su dinero en un país? Porque estamos hablando de gente, digamos, de empresas que vienen a invertir con la idea de pensar a los próximos, que se piensa en años, ¿no? A lo mejor también nuestra cultura es un poco luchar contra la cuestión de la diferenciación entre lo urgente y lo importante. Estamos siempre corriendo detrás de lo urgente, lamentablemente, pero quien viene afuera a poner su dinero tiene una mirada un poco de mediano largo plazo. ¿Qué otros atributos son imanes hoy para que alguien decida invertir en una zona franca en Uruguay, por ejemplo? Yo creo que esto es más general que para una zona franca en Uruguay, ¿no? Pero cualquier inversor en el mundo, cuando va a instalar o va a desembarcar en algún país, sí o sí tiene que mirar la estabilidad del país en términos económicos, la estabilidad política, la seguridad jurídica,
el cumplimiento de las normas, la sostenibilidad, la inclusión social, la educación, la formación del talento en esos países, porque siempre va a necesitar personas y esas personas necesitan estar capacitadas y lleva muchos años hacerlo. Necesita que haya transparencia, necesita que haya baja corrupción, necesita que haya un Estado de Derecho sólido, que haya una democracia sólida, porque ninguna inversión resiste una tiranía, digamos, de un dictador o de lo que o de simplemente un mal manejo de las arcas públicas. Entonces, los interesados que vienen a cualquier país, y Uruguay no es la excepción, y como ningún otro país, necesitan mirar todos esos factores para saber si realmente están desembarcando en el lugar correcto. Otra cosa que cada vez se hace más importante es la conectividad del país desde el punto de vista tecnológico, digamos, el alcance a la fibra óptica, el alcance el índice de analfabetismo, por ejemplo, de los países, el índice de conectividad de alto rendimiento para toda la población, la digitalización de los procesos y de los trámites del Estado, digamos que eso es algo que Uruguay ha puesto mucho foco y hoy está en el número 7 a nivel global en lo que es la digitalización de todos los trámites a nivel gubernamental. Y bueno, y en muchos de esos aspectos Uruguay realmente ha estado invirtiendo desde hace décadas fuertemente para estar en los primeros lugares, y eso hace que se atraigan inversiones. Y si después además le das una pista de aterrizaje donde en esa pista le ofreces algunas ventajas tributarias, siempre que no sean ventajas tributarias dañinas para la economía global, digamos, siempre dentro de los marcos que permite la OCDE, digamos, o OSDE, que son marcos que hacen que la jurisdicción no sea dañina para otras jurisdicciones desde el punto de vista tributario, pero dentro de lo posible y dentro de los márgenes que está permitido a nivel global por la OCDE, si le das una pista de aterrizaje a los inversores, dándole beneficios tributarios, sumado a todo lo previo que dije, que me parece que es más importante, se generan ambientes de negocios interesantes. Diego, en eso uno piensa de inmediato para generar ambientes, para trabajar temas que tienen que ver con la cultura básica de nuestros países, la forma de hacer negocios, la digitalización, que sabemos reduce, digamos, aumenta la transparencia, reduce la posibilidad por lo menos reduce el ámbito de posibles actos de corrupción, pero además agiliza, achica costos, o sea, tiene un montón de beneficios. Para todo eso se necesita un compromiso del Estado y una participación activa del sector privado, que es en definitiva el generador de las inversiones, el dador de empleo, por lo menos de manera sustentable o para el desarrollo sustentable. ¿Cómo ha sido la experiencia de Uruguay en ese sentido? ¿Es una política de Estado que viene desde hace cuánto? ¿Cómo participa el sector privado en todo esto de lo que vos hablabas, en este reposicionamiento de Uruguay a lo largo de los años, en estos índices que van midiendo, bueno, facilidad para hacer negocios y demás? Bueno, el Uruguay desde el año 1985, que fue el último retorno a la democracia, desde una lamentable dictadura que tuvimos durante 11 años, desde el año 1985 que ha tenido una trazabilidad y está como rankeado como número 1 en la robustez de la democracia dentro de Latinoamérica. Y eso ha dado o ha generado las condiciones para que el sector público se fortifique, las inversiones vayan viniendo cada vez más, y durante el boom de los commodities de los años 2004 al 2014, el Uruguay creció a tasas muy, muy altas, que nunca había visto en los últimos 50 años de su historia. Y eso es gracias a la inversión que hicieron a políticas de Estado, digamos, que van más allá de los gobiernos en particular, que no porque hubiera habido una coordinación constitucional, pero sí por el bien común, digamos, los distintos gobiernos fueron manteniendo las políticas buenas que habían generado los gobiernos anteriores, y hemos tenido gobiernos más de izquierda, más de centro, más de derecha, etcétera, pero en definitiva sin dañar al crecimiento del país, sin dañar la economía, sin dañar a la sociedad, llegando
una laptop, el primer país del mundo que le entrega una computadora portátil a cada uno de los estudiantes y maestros de las escuelas públicas, 100%, con ese tipo de políticas que la generan determinados gobiernos y después se mantienen, digamos. Ese es el tipo de cosas que hay que hacer, digamos, y que no es fácil, porque muchas veces en la política un poco oposicionista o de polos que se generan, a veces se borra en un gobierno lo que hizo el anterior y viceversa, y se borra lo bueno y se queda lo malo, lamentablemente. Y bueno, y el Uruguay en eso ha tenido coherencia. No digo que seamos unos iluminados, ni mucho menos, pero creo que por lo menos durante todas estas últimas 3 décadas se ha mantenido una coherencia en ese sentido y es lo que ha ayudado a atraer inversión extranjera directa y a que el porcentaje de la inversión extranjera directa sobre el PBI sea más o menos del 49% en las últimas 3 décadas, cuando en el promedio de Latinoamérica es del 33%. Así que eso es algo que se ha dado, se han dado las circunstancias y esperamos que así siga siéndolo y que los uruguayos podamos mantener esa diferencia. Lisandro, arrancaste y yo te dije, esperame un poquito que esto es parte de un capítulo más amplio, arrancaste a hablar de nearshoring. La pandemia, entre las cosas que mostró, es que este famoso concepto del just in time quedaba un poco entre paréntesis. Bueno, se interrumpieron las cadenas de suministro, colapsaron los puertos, hoy ni que hablar si uno mira el precio de los fletes. Todo eso, supongo, colabora un poco o empuja esta idea del nearshoring, el de volver a acercar la producción, lo que antes parecía la salvación, digamos, no importaba viajar 10.000 millas para producir partes de un mismo producto. No sé, uno piensa hoy en día de un respirador, por ejemplo, que en la pandemia vimos lo que significó la interrupción de las cadenas de suministro y la interrupción de la producción y también los costos del transporte, pero digo, no importaba moverse 10.000 millas para conseguir algo. Hoy en día se replantea un poco eso. ¿Pasa por ahí el tema? ¿Se puede enganchar nuestra región efectivamente y con chances en este nuevo modelo? ¿Tenemos que pensar como región o acá se puede llegar a salvar un país? El caso de Uruguay está haciendo las cosas más o menos bien, entra con chances ahí, o Paraguay, ¿dónde queda la Argentina y Brasil, el Mercosur? Te tiré un montón de temas, vos arrancá y después seguimos. Te cuento. La verdad que uno, si analiza este concepto de nearshoring, de economía de cercanía, lo que podemos ver que nosotros tenemos que darle una vuelta porque estamos lejos, eso es cierto geográficamente, y hablaría de un concepto de medium-shoring, que es la posibilidad de integrarnos a los mercados de Estados Unidos y Canadá, pero también de Europa. Pero por otro lado podemos ser parte de la ruta y de la franja de la seda con procesos con China, también con Asia y con África. O sea, tenemos una multiplicidad de opciones. Pero como bloque económico, yo creo en el Mercosur y confío. La realidad que en este proceso Uruguay y Paraguay han hecho los deberes. Roque me puede corregir, pero es el PBI que más ha crecido de la región en los últimos 10 años. Uruguay, la verdad, que ha hecho avances muy importantes. Brasil, tengo que decir que en el mes de julio modificó la ley de zonas de procesamiento de exportación, y eso que le permite no solo que deja la obligatoriedad de exportar un 80%, sino que también que puede ingresar al mercado interno. Entonces, no solo es la zona franca de Manaos, sino que ha buscado herramientas, como por ejemplo ya tiene en funcionamiento la zona de procesamiento de exportaciones de Cairá, donde empieza a encontrar. ¿Y qué pasa con Argentina? Tenemos que aceptar los desafíos y poder integrarnos. Y acá yo quiero decir que yo confío en las zonas francas como esas ventanas. Argentina y Brasil por territorio, Brasil especialmente por más cantidad de habitantes, 210 millones de habitantes, Argentina casi 50 millones de habitantes. La verdad que tenemos unos mercados, tenemos un desarrollo industrial históricamente reconocido, un mercado interno que a veces hace difícil entender cómo integrarnos al mundo. Venimos de una economía cerrada de 70, 80 años, de un bloque que naturalmente fue cerrado y ahora busca cómo integrarse al mundo. Y en este contexto, la verdad que yo creo que las zonas francas son esa plataforma de comercio exterior y atracción de inversiones, esa ventana donde para poder empezar a integrarte al mundo, armonizando con los mercados internos. Y yo te voy a contar una pequeña historia que trato de contar o comentar en mis charlas, que es
La mayoría de la gente debe tener Netflix. Hay una serie que se llama Historia Nivel 1. El capítulo 3 se llama China en la cima y cuenta en 23 minutos cómo China pasó a ser uno de los PBI más pobres del mundo, uno de los países más pobres del mundo en los años 70, a cómo decidió en el año 78 con Deng Xiaoping, decide crear un espacio físico, que en este caso eran 4, donde podían tener interacción con los países externos, especialmente con los de Occidente, poder atraer inversiones, hacer transferencia de tecnología, mejorar y capacitar los recursos humanos y generar mayores ingresos. Esa decisión fueron las primeras 4 zonas económicas especiales. Hoy tienen más de 2.500 y representan el 19% del PBI. Y si miramos hacia del este, tenemos países como Vietnam, Singapur, Filipinas, Indonesia, donde básicamente tienen un régimen capitalista que tiene una región con una importancia del Estado como son nuestros países, pero que a su vez crean estas islas, estas ventanas para cumplir esta versión de plataforma de comercio exterior y atracción de inversiones. Por eso creo que ese es el ejemplo que tenemos que tener presente para entender que es a través de las zonas francas donde vamos a poder aprovechar procesos como nearshoring o la ruta y la franja de la seda. Creo que el desafío del Mercosur está y que lo podemos hacer. Ese ejemplo que vos mencionabas, Lisandro, de esa zona del mundo en particular, cuando los analistas hoy hablan de si vamos hacia el fin de la globalización, por lo menos tal como la conocimos hasta ahora, se dice, bueno, ¿quién hizo una lectura correcta de lo que podía venir? Evidentemente, digamos, cuando uno mira lo que se decía a principios de los 2000, cuando estaba la esperanza puesta en la convergencia de los países menos desarrollados creciendo, mejorando sus niveles de educación y su economía y con eso el bienestar de la gente, convergiendo, decía, hacia los desarrollados, creíamos que estábamos todos en ese tren. El paso de los años demostró que América Latina y África quedaron rezagados y que la región del mundo que mejor leyó todo ese proceso fue esa a la que vos te referías recién. ¿Qué podemos, no, la de Asia, qué podemos hacer desde América Latina, desde el sur del sur, donde estamos ubicados, bueno, Argentina, Uruguay y Paraguay, para sumarnos a ese tren? ¿Podemos pensar como países individuales? Un poco replanteo la pregunta que había dejado al inicio, ¿no? ¿Es tiempo de salvarse o es viable salvarse de a uno? ¿O tenemos que pensar de verdad en cómo complementar la actividad en nuestra región? ¿Y es el Mercosur, es la vía política la que allana esos caminos? Les planteo la reunión, la consulta a los tres. Arrancamos por Lisandro y damos la vuelta. A ver, Flor, la realidad es que tenemos que pensar como uno, pero uno es Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay en este caso, y Bolivia en su momento, lo será también. Eso es pensar como uno. Yo creo que hoy somos un bloque, pero cada país termina pensando de manera distinta y diferente. No es lo mismo ser... Y perdón, ahí una cosa cortita. Más que pensar, por ejemplo, el régimen de zonas francas, ¿es el mismo en los 4 países del Mercosur? No, y ese es uno de los grandes desafíos. Yo creo que tenemos que avanzar. Creo que tenemos varias oportunidades. La tuvimos en el 2020 con esto que contaba hoy, de que se había cerrado la economía de China, se empieza a entender el nearshoring. Con los precios que acabas de decir, que se han triplicado los precios de los traslados. A ver, entendamos que el 80% del comercio mundial es vía marítima. Se han triplicado el valor del comercio desde Asia hasta Europa o Estados Unidos. Tenemos nuevamente una oportunidad y tenemos que creo que las zonas francas son la herramienta ideal. Tenemos que hacerlas modernas, actuales, que puedan interactuar con nuestros mercados internos, pero creo que cumpliendo con ese objetivo, sumándole a lo que decía Diego de las normas OCDE, pero también digo que el documento 47, que en diciembre del 2020 aprobó la Organización Mundial de Aduanas, acepta las zonas francas como una herramienta positiva, que tengan beneficios que tengan que ver con incentivos o temas tributarios, siempre que haya la posibilidad de control aduanero, y en eso nuestras zonas francas están preparadas. Realmente para nosotros eso no sería un problema. Entonces tenemos una carta como para poder jugar e integrarnos. Creo que volvemos a tener una oportunidad con los precios actuales. Creo que es tiempo de tomar decisión para poder integrarnos.
Ujú. Roque, repasando un poco lo que están haciendo en Paraguay y todos estos cambios que vos enumerabas, ¿cuál es la visión que tienen? ¿Están pensando en armar algo por sí solos? ¿Es viable la integración con este bloque que, como el Mercosur, que ha tenido tantos sube y bajas y en este momento no sabemos si está en un sube o en un baja, pero está complicado? Asimismo, Flor, yo coincido con Lisandro. Yo creo que como bloque tenemos muchísimas oportunidades, tenemos todos los elementos para salir adelante. Mismo por lo que vos mencionaste al comienzo del panel, que es hacia donde apunta el futuro global, incluso en lo referente a recursos naturales, ¿verdad? Nuestra región es muy rica. Si miramos cada uno de nuestros países, tenemos recursos naturales extraordinarios. Paraguay y Uruguay somos los más chiquitos, pero de alguna manera creo que también, no por ser los más chicos, no podemos ser ejemplos para los más grandes en algunas cuestiones. Diego mencionaba, por ejemplo, una disciplina a lo largo de los años que tuvo Uruguay, y en ese sentido Paraguay también creo que logró justamente algunos factores que hacen bastante atractivo al país para las inversiones. Tiene una creciente diversificación económica, tiene un bajo nivel de endeudamiento, tiene una población joven, laboral, ¿verdad? Tiene un régimen tributario bastante atractivo, que si sumamos al régimen tributario, la presión tributaria más baja de la región, si sumamos a eso un régimen de incentivo como lo es la zona franca, entonces lo hace más atractivo. Entonces, individualmente yo creo que tenemos bastante potencial y ni qué decir como bloque. Pero yo particularmente creo que no logramos todavía en este tiempo, desde el Tratado de Asunción en el 92 aproximadamente, lograr justamente afianzarnos como bloque para salir a otras regiones. Yo creo que primero tenemos que justamente lograr ese afianzamiento en el bloque, y tenemos todos los elementos, Flor. Yo creo que tenemos todo para hacer bastante fuerte el bloque del Mercosur. Ojalá que ahora se esté dando, en estos meses estaban habiendo reuniones de los mandatarios justamente buscando soluciones alternativas, que la pandemia de alguna manera también aceleró justamente varias cuestiones, y yo creo que es el momento de plantearnos muy seriamente, ¿verdad? Porque hay visiones bastante dispares. Hay algunos que no creen en el Mercosur, no están de acuerdo en el Mercosur, pero nosotros acá desde Paraguay creemos que sí, creemos que es lo que puede funcionar, y estamos trabajando en ese sentido. Diego, bueno, Uruguay acaba de anunciar que abre negociaciones, por lo menos estudio de factibilidad de un tratado con China. Ese pareciera ser el primer pasito, y atrás la lista sigue. Con eso, digamos, con esa decisión del gobierno, ¿eso puede leerse como una señal de ruptura del Mercosur, de cortarse solos, o sos de los que cree que a pesar de eso se debe y se puede trabajar en bloque para vender nuestra región al mundo? Excelente pregunta. La verdad es que, a ver, el comercio internacional y el desarrollo de los países, como decía hoy, que estaba muy vinculado a la inversión extranjera, sobre todo en países menos desarrollados como los nuestros, también está recontra comprobado en la teoría económica que los países más abiertos son los que más prósperos son, digamos, los que mejor les va. Entonces, un Mercosur encerrado en sí mismo, que no firma tratados y que no se abre hacia el mundo, que es lo que justamente Lisandro resaltaba que pasó en Asia, es justamente un Mercosur que se canibaliza, digamos, de alguna forma, y no se enriquece del resto del planeta. Así que cuanto más abierto sea el Mercosur, por más que Argentina y Brasil sean países grandes, para Uruguay y Paraguay es la vida o la muerte ser países abiertos. Para Argentina y Brasil también lo son, a pesar de ser países mucho más grandes. Así que para mí no hay Mercosur sin Argentina y Brasil. Si Argentina y Brasil no se ponen de acuerdo en desarrollar el Mercosur hacia afuera, y esto es una decisión 100% política,
aunque tiene consecuencias económicas trascendentales, si Argentina y Brasil no se ponen de acuerdo una vez por todas en hacer crecer el Mercosur hacia el resto del planeta, en alinear sus políticas, cosa que lamentablemente no ha sucedido de la forma más eficiente o más proactiva en las últimas décadas, por las propias dinámicas internas de cada uno de los países, que siempre está como la prioridad de resolver la interna de cada uno, que no critico, digamos, pero es una realidad, es un dato de la realidad. Creo que de una vez por todas hay que mirar hacia afuera, crecer, alinearnos, generar reducciones de aranceles, del arancel externo común, para que seamos cada vez más abiertos, y generar integración global y alianzas entre el Mercosur y las economías realmente importantes del mundo, como Estados Unidos, Europa y Asia, particularmente China e India. Y bueno, digamos, yo creo en el Mercosur y creo que la zona franca nos iría espectacularmente mejor todavía si el Mercosur fuera más abierto. Pero bueno, mientras eso no acontezca como bloque, Uruguay necesita, porque esto es una emergencia ya no es es como tú decías, o sea, hemos quedado atrás en esa apertura comercial respecto a lo que es Asia, y como región nos estamos autoinfligiendo un daño importante si no nos integramos. También está la Alianza del Pacífico, con la cual también podríamos integrarnos. Entonces son todas oportunidades que si las dejamos pasar, más nos retrasamos en el desarrollo de nuestros pueblos. Así que creo que es algo muy, muy importante que debería estar al tope de la agenda de cualquier gobernante de esta región, y que deberíamos lograr un Mercosur cada vez más grande, cada vez más próspero, cada vez más abierto. Y eso indirectamente nos va a ayudar a las zonas francas y a todos los países y a cualquier régimen y a cualquier tipo de actividad que realicemos dentro de nuestro país. Como ya encaramos el tramo final de nuestra charla, no quiero dejar de preguntarles y de que cuenten lo bueno que ha pasado, porque también hay cosas buenas. En el caso de Uruguay, Diego, si te parece, arrancamos con vos, está, bueno, una inversión que ustedes se encargan de contar bien de qué se trata, porque supongo que genera mucho orgullo, el desembarco de Google, pero además toda la historia, bueno, la apertura de nuevas zonas francas que tienen que ver con cuestiones de servicios y servicios audiovisuales específicamente, digamos, como contenido innovador, porque a eso quería apuntar. Paraguay acaba de recibir hace muy poquito la inversión más grande en su historia y tiene que ver con una planta de biocombustibles en una zona franca. Uruguay se perfila de esa manera. Ahora Lisandro nos va a contar a dónde estamos parados en Argentina, pero ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que vislumbran? Como para irnos con, bueno, una mirada de optimismo hacia lo que puede venir a partir de lo que ya está ocurriendo. Bueno, en relación a Uruguay ha habido bastantes movimientos en la última década de llegada de inversiones muy relevantes. Para empezar, 2 pasteras de las que generan pasta de celulosa, que son capitales fundamentalmente chilenos y finlandeses, que han desembarcado en nuestro país, en modalidad de zona franca particularmente, pero podrían haberlo hecho también fuera de las zonas francas. Y estas inversiones han sido de las más grandes de la historia del país, recibidas por un único emprendimiento. Hoy las zonas francas representan el 5% del PBI, y con la última pastera que va a abrir dentro de poco seguramente suba un punto más del PBI, o sea, 6% del PBI global del país. O sea que eso indica un dinamismo muy importante. También las zonas francas han sido atracción para centros de datos internacionales como el de Google y algunos otros que están dando vuelta, que son centros de excelencia mundial en ese sentido, que también han sido, dentro y fuera de la zona franca, ha habido oportunidades de este tipo de negocios. Hay una atracción muy importante para todas las industrias de desarrollo de software. De hecho, el talento en esa área está siendo escaso en Uruguay y salimos a contratar gente en otros países de Latinoamérica con bastante esfuerzo, pero se logra hoy en este mundo tan deslocalizado, digamos, donde se puede trabajar desde cualquier parte. Y otra de las grandes líneas de inversión extranjera en Uruguay es en el tema de generación de energía, digamos. Uruguay hizo una reconversión de su modelo energético
donde hoy la energía eólica genera 38% de la energía total del país, y ya en el total de la energía, el 97% de la energía del Uruguay es de fuentes renovables, porque teníamos represas, y ahora la energía eólica ha crecido muchísimo, y esto ha significado también unos 7.800 millones de dólares de inversión en nuevas estructuras en los últimos tiempos. Así que, digamos, que son números que para Uruguay son significativos en un país de 3,5 millones de habitantes pequeño. Pero realmente se están atrayendo inversiones de calidad, digamos, inversiones que generan innovación. Porque acá lo importante no es aplicar modelos antiguos donde el capital venga, desarrolle sus inversiones y no quede nada, digamos, o sea, o se agoten recursos naturales. Todo lo contrario, digamos, aquí están viniendo, por suerte, inversiones que capacitan a la gente local, que retienen el talento que de Uruguay durante los últimos, si uno mira la segunda mitad del siglo pasado, exportamos talento a lo loco de Uruguay hacia Europa, hacia Estados Unidos y otros destinos. Y eso hoy está sucediendo muchísimo menos, estamos reteniendo mucho más el talento, y las zonas francas son un ejemplo de eso, donde, digamos, hemos hecho estudios socioeconómicos y vemos la retención del talento muy fuerte dentro de las zonas francas y otros regímenes, y eso nos ayuda a generar mejores condiciones para toda la población y mayor prosperidad. Estimados, para cumplir y romper ese mito de que los latinoamericanos somos impuntuales, para empezar y para terminar, ya nos están pasando que nos quedan 5 minutos. Roque, te doy pie primero a vos y después cerramos con Lisandro. Mencionaba el tema de biocombustibles, pero también tienen en la mira y acaban de acelerar ese proceso también, lo que ustedes le llaman el corredor bioceánico, acaban el Chaco paraguayo con Brasil, una importante obra de infraestructura. ¿Qué es lo que viene? Si hay potenciales inversores escuchando, ¿qué es lo que está ofreciendo Paraguay? ¿Hacia dónde están marchando? Así mismo, Flor, mencionaste la planta de biocombustible. Esa es una inversión extranjera, de hecho la más grande en la historia del Paraguay, son una inversión de 800 millones de dólares, seguida de otra concesión que se dio después de esa, fue una planta de celulosa en Concepción, al norte del país, cuya inversión va a ser de 3.200 millones de dólares, un proyecto muy grande, bastante grande, y que va a estar ubicada muy cerca de lo que va a ser justamente el corredor bioceánico. Paraguay de alguna manera va a quedar ahí en el medio y va a pasar por el norte del país, este corredor que va a traer consigo, por supuesto, un impresionante seguramente, ¿verdad? Y esta planta de celulosa va a estar instalada muy cerca, seguramente ya con una visión también de eso fue que presentaron el proyecto de inversión y el Consejo Nacional de Zonas Francas de Paraguay le aprobó la concesión de esa zona franca. Y lo último que mencioné hace un rato ya, la concesión de esta zona franca de servicios, que tenemos muy buenos ejemplos acá en la región que esperamos nosotros también justamente entrar en el ámbito de los servicios. Son varios los servicios que fueron autorizados, así que un poco estamos muy expectantes a esos proyectos, Flor, la planta de biocombustible, la planta de celulosa y esta zona franca de servicios, que van a dar un empuje muy importante al régimen de zona franca en nuestro país. Y hay bastante interés, estos proyectos movieron bastante de alguna manera, pero hay mucha gente nacional y extranjera interesada en venir a invertir en el Paraguay. Lisandro anticipaba que nos queda poco tiempo, pero no quería dejar de preguntar un poco lo que se refleja en lo que cuentan que está pasando en Uruguay y en Paraguay, es que ese cambio de modelo, digamos, esa readaptación a esta nueva economía que tanto se analizó tan intensamente, se analizó en estos 4 días en BNews, está llegando, como es lógico que pase, a las zonas francas, ¿no? Porque, digamos, no son más que el reflejo de lo que es la vida económica del mundo real. ¿Dónde estamos parados en Argentina? Me la dejan difícil, ¿no? Después de lo que cuenta Diego, lo que cuenta Roque. La verdad que en la Argentina hay una situación que es transversal, una visión transversal a todas las situaciones políticas. Diego hablaba de estas cuestiones de resolución interna que se deben siempre a Argentina y Brasil, que es la necesidad de exportar más, de poder venderle más al mundo. Argentina es reconocida en la producción agropecuaria,
en lo que es la producción ganadera, en lo que son agronegocios. La verdad que tiene una fuerza terrible, tiene 11 unicornios en lo que es economía del conocimiento o servicios a nivel global. Tenemos hoy por hoy con el barril nuevamente de petróleo $80, Vaca Muerta, que es la segunda exploración o la segunda reserva mundial de gas no convencional, la cuarta en petróleo no convencional. La verdad que tiene un potencial muy grande. Y yo estoy convencido que es a través de las zonas francas que es donde vamos a poder recibir inversiones, generar transferencia de tecnología y poder llegar con mucha más fuerza o llegar realmente al mundo para traer soluciones sostenibles y sustentables para la Argentina. Pero no es casual que estemos en Barcelona, porque la verdad que estos eventos nos permiten entender hacia dónde estamos avanzando, porque yo creo que tenemos un gran desafío real en el Mercosur, que es el Acuerdo Unión Europea-Mercosur. Estamos hablando, y dijimos, 275 millones de habitantes en el Mercosur. Estamos hablando de un conglomerado, una comunidad de 600 millones de habitantes. Tenemos que empezar a entender y relacionarnos, porque el comercio no es solamente enviar un contenedor, son relaciones personales. Creo que hay una cultura, una historia y una necesidad mutua de poder generar intercambio. Creo que nos debemos como Mercosur explorar y avanzar en ese acuerdo. Estimados, Y una ha cosa más. sido un... El Sí, acuerdo tiene dos cositas. El acuerdo la del estribo, a tenemos ver. que poner en valor, esto lo promuevo a Diego, lo promuevo a Roque, que el acuerdo Unión Europea-Mercosur tiene que reconocer debidamente a las zonas francas, porque si estamos convencidos que es el camino, deben estar incluidas y reconocerse. Y lo último, Diego, feliz cumpleaños. Los saludamos antes de arrancar, esa era la trastienda. Les agradezco muchísimo, tanto a Diego desde Montevideo, a Roque desde Asunción, bueno, a Lisandro que está en Barcelona, pero que representó un poco la visión de las zonas francas en Argentina, y a los organizadores, por supuesto, de Viñu por habernos permitido mostrar un poco nuestra región y todo lo que estamos haciendo. Ruth vuelve para Barcelona el control. Muchísimas gracias por habernos permitido compartir este ratito en el mediodía del sur, en la tarde de ustedes. Nos sumamos, por supuesto, a la felicitación de Diego y a la felicitación de todos vosotros por habernos explicado vuestras sensaciones en lo que es vuestra región. Tenéis el honor de cerrar con nosotros este Biniu 2021, que podemos calificar de éxito. Si ya empezó el año pasado, este año podríamos decir que ha llegado a su mayoría de edad. Queremos dar las gracias a todos los que nos han ayudado a llevarlo a cabo, los ponentes, pero también al equipo técnico, también a las coordinadoras Marina y Carlota, también a Jorge, que es el alma pensante de este evento, y por supuesto al consorci de la Zona Franca. Nada más, ahora a partir de las 6 en punto, eso sí, podéis seguir conectados para la clausura de este evento, y recordad que todas estas sesiones las podéis recuperar por streaming, las de los 4 días. Muchas gracias por todo, hasta el año que viene.